Hemos entrado a un nuevo mundo. Un mundo donde eres bella, inteligente, divertida. Eres única y mereces afecto, motivación y acción. Este es tu propio mundo. Bienvenida a El Mundo en Tacones, un programa de NBS, National Business School. Te quedas con la mejor compañía, tu amiga María Alejandra. El Mundo en Tacones. Muy buenos días a toda la comunidad del Mundo en Tacones. Nuevamente estamos arrancando con toda la energía, con todo el positivismo, con el entusiasmo para poder llegar hasta ustedes a través de cualquiera de los medios, el poder llevarles el mensaje bueno, positivo, agradable y perfecto. Esto es El Mundo en Tacones. Mi nombre es Mariale Muñoz y para mí un gusto y un honor el poder compartir con ustedes junto a nuestras invitadas pues diferentes temas. Aquí hablamos de todo, de todo, de todo un poquito y por supuesto siempre tratando de incentivar a que cada día seamos mejores personas, mejores seres humanos, a que sanemos el alma, a que controlemos nuestra mente, nuestro cuerpo y por supuesto el corazón. Así que estamos listas, prestas y dispuestas para llegar hasta ustedes, por supuesto, junto a nuestra invitada Vivi Mateo de Acosta. Y hoy sí, lunes detox y yo encantada de tenerte con nosotros. Me encantan tus colores, me encanta cómo resplandece tu rostro. Y yo creo que ese es uno de los consejos para este lunes detox. No importa las dificultades, no importa las tormentas, no importa la estación de nuestra vida, no permitamos que nuestro rostro deje de resplandecer porque eso nos permite pues tener un mejor día. Sin duda, hay que sanar las heridas. Buenos días y gracias por un nuevo programa. Y mira qué lindo, en este lunes detox encontré, dice fórmula simple para vivir. Yo creo que no existe ninguna fórmula, aquí hemos aprendido a que cada uno diseña su propio estilo de vida. Lo que te hace bien a ti probablemente no me hace bien a mí. Tú has pasado por un proceso muy complicado posterior a la pandemia y por más que has intentado tratar de hacer ejercicio, llevar un estilo de vida saludable, pues tu salud no te lo ha permitido tal y como quisieras. Claro. ¿Verdad? Entonces, por eso es que siempre digo que nuestro estilo de vida, nuestra vida debemos de escribirla a veces con lápiz y que tenga un buen borrador, porque a veces hay cosas que necesitamos borrar y volverlas a escribir de una forma totalmente diferente. ¿Qué te ha dejado a ti todo este proceso de salud, todo este proceso ya casi 4 años y aún recientemente lo padeciste tú y tus hijas? ¿Te afectó muchísimo, no solamente el encierro, la pandemia, la educación, las niñas pequeñas, el no ir al colegio, el tener que reinventarte para poder llegar a más clientes? No es algo fácil. No, y hay otra cosa que por ahí no había contado, pero justo antes de la pandemia o empezando la pandemia, también me detectaron VPH de alto riesgo. O sea que a mí, ¿Qué es qué? VPH, el virus del papiloma humano, de alto riesgo, es el que produce cáncer de cervix. Cérvico-uterino. Y fue justamente empezando la pandemia, como en los primeros meses, y justamente al año me dio el COVID sumamente agresivo. Y recuerdo que tenía un mes de haber salido de COVID cuando en un centro de salud estaban estas vacunas para adultos gratis y me fui a jornada. Creo que fue un tiempo de mucho aprendizaje, de mucho amor propio, de ganar muchas cosas y entre ellas también muchas libras y aprender a aceptarse como uno es y que hay procesos en la vida, ¿verdad? También fue un tiempo para mí de un cambio emocional también bastante grande. Tuve un descubrimiento no tan grato de mi relación de pareja en ese momento que la tenía y
creo que se sumaron como muchas cosas, ¿verdad? También problemas legales, eh, dos enfermedades fuertes que lidiar, de ambas, gracias a Dios, ya de alta. Y fue un periodo en el que no podía llevar mi cuerpo al límite de ejercicio que me hubiera gustado, ¿verdad? Fue un periodo en el que también comencé a comer por mucha ansiedad. Y obviamente también suprimí muchas emociones por ser mamá, que a veces no está bien, ¿verdad? Pero porque no me vieran llorar mis hijas, porque tenía que trabajar, porque tenía que seguir. Yo lo veo como un momento de poder sobrevivir, ¿verdad? Si me hubiera quedado sentada llorando, no estaría aquí probablemente o no me hubiera podido levantar. Entonces tenía que Mm, seguir, no había de otra. Y mira que la vida te da sorpresas, sorpresas que a veces, eh, nunca crees que vas a vivirlo. A mí no me va a pasar, yo no soy de ese porcentaje, em, yo no voy a padecer de eso. Y bueno, hoy por hoy creo que hasta en los centros de salud vacunan gratis a las niñas. Yo a mis hijos, A junto los con varones. con mi esposo, decidimos en su momento vacunarlos. Pero es una enfermedad no solamente genitouterino, sino emocional, mental. Tengo una amiga que padeció y muy fuerte de esto. Y recuerdo que una vez la acompañé a su primera, pues no sé si es una terapia o es una curación la que hace el ginecólogo, muy, muy dolorosa. Y Con ella nitrógeno. lloraba tanto, no solo porque le dolía, sino por lo que fue, por lo que pasó. Y son cosas que ella me decía, yo hubiese metido mis dos manos al fuego por él y jamás pensé que esto me hubiese pasado a mí. Y encima de todo embarazada. Súper duro y también la reacción de la otra persona, así de, o sea, pensar, ¿verdad? Yo realmente no soy una santa, pero tampoco me considero una mujer de la vida alegre, digámoslo así, como para decir a mí, ¿verdad? Y la reacción de la otra parte de, no, yo estoy bien. Como obviamente muchas veces afecta más a las mujeres porque los Claro. hombres pueden ser portadores más no tener síntomas. Ujú. La verdad es que fue una bendición darme cuenta porque es alto riesgo es asintomática. Muchas veces nos damos cuenta hasta que ya hay un cáncer invasivo, ¿verdad? Y yo llegué al doctor porque sentía un malestar, yo creo que realmente fue Dios lo que hablábamos, como en el pecho, como de angustia, como raro, como poca energía. Y como era el único médico que tenía de cabecera, dije, voy que me revise y a ver qué pasa. Me encontró una pequeña llaguita, luego vino la pandemia, luego me hice más exámenes. Al pasar de 6 meses ya era como de 2 monedas de aquetzal. Un tratamiento más agresivo para cambiar todo eso en la capa interna de la piel, una biopsia y un resultado No no deseado. agradable. ¿Cómo lo lidiaste con tus hijas? ¿Cómo lo trataste con ellas? Porque quiera que no, bueno, este mes estamos hablando de ser mamás y tú decías, lo importante para mí que mis hijas no me vieran llorar. Yo, por ejemplo, con mi hijo mayor, a veces necesito ese abrazo que me reinicia y a veces me dice, llama, ya va a pasar. Eh, el abrazo de él es como mi bálsamo, mi bálsamo. Con mi otro hijo es, ma, ¿todo bien? Él toda la vida me pregunta, ¿todo bien, ma? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? O sea, los hijos por más que intentes disimular, saben que algo pasa. Por más que intentes disimular, pues eres ser humano y por ejemplo, en mi caso, yo les digo, así somos las mujeres. Probablemente en algunas etapas de mi vida nunca me habían visto llorar tanto como en otras. Siempre soy como la regañona, la que ordena, la que dice, la enojona de la casa, pero cuando ellos me den débil es así como algo serio está pasando. Y entonces, bueno, pues mi hijo mayor ya está bastante grande, entonces es un tipo de consuelo totalmente diferente.
es como más comprensión, pero el tema acá es cómo conversas tú con tus hijas de toda esta parte de la sexualidad. Hoy estamos hablando de maternidad con propósito, ¿verdad? Y esto requiere de muchos valores, requiere de mucho valor, requiere de mucha gallardía, templanza, Oración. fortaleza, oraciones que probablemente nosotros hacemos por nuestros hijos que nunca las vamos a ver, pero que cuando nuestros hijos sean mucho, mucho, mucho más adultos, dirán, mi mamá oraba por esto. Definitivamente. Con la verdad, ¿verdad? Hay que hablar con la verdad y sobre todo ahora que está a un clic de poder saber y conocer muchas cosas de sexualidad, digamos, bien conocidas o mal conocidas, ¿verdad? Entonces es mejor decirlas, cada una en su proceso. Por ejemplo, mi hija, la más pequeña, Paula, siempre le expliqué desde el proceso reproductivo muy pequeña, es desde la menstruación, ¿verdad? Que antes era un tema bastante tabú, pues ella ya lo conoce, ella se bañaba conmigo, para ella tampoco era tan grato y como parte de eso, más lo de BPH, también tomé la decisión de usar copas menstruales, que ese va a ser otro tema, así para otro Por día, supuesto. pero la verdad es que se juntaron muchas cosas y a veces, o a mí, yo me empecé como a castigar mucho porque empecé a subir mucho de peso, entonces empecé a hacer mucho, mucho ejercicio y hacía mucho ejercicio y comía poco y seguía subiendo de peso, hasta que entendí que era un proceso emocional, ¿verdad? Que era Peso una emocional. carga de muchas cosas, que era un mírenme también aquí estoy, ¿verdad? ¿Por qué me dejaron sola con todo esto? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Verdad? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? ¿Por qué piensan que soy invisible y no siento? Y cuando empecé, obviamente primero a sanar el cuerpo porque era sumamente importante poder controlar o acabar, ¿verdad? Con el virus del papiloma humano porque era de alto riesgo. Y Eh, que requiere chequeos periódicos mucho más constantes, tienes que ser mucho más consciente contigo y también esa es lección para tus hijas, que eh, nunca deben de descuidarse, que siempre hay que tener los chequeos, pase lo que pase. y no necesariamente porque muchas veces también esa carga moral, ¿verdad? De Ujú, pensar de que la gente piensa de que uno obviamente es promiscuo y que por eso le pasó, ¿verdad? Y ujú. uno dice, ¿en qué momento, verdad? Si no es como piensan que es. Empecé obviamente a investigar y vi que hay un 80% de la población humana que tiene algún tipo de VPH, algunos se les desarrolla, otros no, unos son de bajo riesgo, otros de alto riesgo, ¿verdad? La vacuna que hay en Guatemala es solo para 5 de los 9 tipos que causan cáncer. En México sí hay para los 9 tipos, o si alguien quiere viajar y se la puede poner. Y que obviamente en el centro de salud hay para niñas desde 9 a 14 años, si no estoy mal. Y este año es una buena noticia que también ya se la van a poner a los niños. No sé si ya la están poniendo o próximamente lo harán, pero está ya porque es sumamente también Y que una es prioridad, ¿verdad? responsabilidad, ¿verdad? Porque realmente el hombre es el portador. Exactamente, aunque la mujer es la más afectada. Y vi también a muchas jovencitas en esa campaña que sus mamás muchas veces no le van a poner la vacuna porque piensan que poner la vacuna es decirle a nuestras hijas, en mi caso, comienza tu vida sexual, ¿verdad? Y no es así, es el día que tengas que comenzarla, vas a comenzarla con una protección al menos de los 5 tipos más comunes que causan cáncer de cervix, ¿verdad? Afortunadamente, y como lo hablamos, también otro milagro de dos, solo tuve dos quemaciones en frío, le dicen, o con nitrógeno. El doctor pensaba que iban a ser 4. Dice que sorprendentemente me curé muy rápido. Luego entra todavía un tiempo más de angustia y ansiedad porque son 2 años en el a ver si salió el virus o no del cuerpo, si dan o no dan el alta, si funcionó o no funcionó. En el peor de los casos, pues quitan la matriz y también dan quimioterapias. Ujú. Y sumado a eso, más o menos habían pasado como unos 6 meses, tal vez, de que había terminado el tratamiento, pero seguía en chequeo. Me dio COVID, un COVID Imagínate. agresivo. Llegué con 61 de oxígeno al hospital. Y todos los días agradezco como no tienen idea. Y creo que en ese tiempo había perdido el valor del agradecimiento. Y creo que el agradecimiento nos hace vernos así como tú dices, resplandecientes. Agradezco infinitamente a Dios de poder cumplir con mis tareas diarias sin tener asistencia de oxígeno o asistencia de alguien más, ¿verdad? Y es que, sabes, el otro día escuchaba
¿Cuándo creemos que Dios es bueno? Cuando nos va bien, cuando todo fluye, el emprendimiento va perfecto, los hijos se portan bien, sacan buenas notas, El esposo se porta bien. el esposo se porta bien, eres feliz en pareja, pero ¿qué pasa cuando es al contrario? Olvidas agradecer, olvidas agradecer y definitivamente leía que en la maternidad con propósito, pues nosotras somos el espejo sobre el cual nuestros hijos se reflejan. Entonces, si ven una mamá enferma, una mamá triste, si se te hubiese desarrollado, como conversábamos el otro día, esa ira, ese enojo, sin tener que sentar a tus hijas y tener que decirles, miren, esto pasa en la vida. Uno tiene relaciones sentimentales, amorosas, a tal punto que entrega el alma, entrega el cuerpo, y esto puede suceder. Entonces, lo más importante es saber que somos transparentes con nuestros hijos en muchas cosas, ¿verdad? Y también aprender a amarse, que lo dicen muchísimo y cuesta más de lo que lo Horrores. dicen, Ajá, sí. la verdad, porque uno aprende o cree aprender a amar a todo el mundo, ¿verdad? A la mamá, al papá, a los hijos, a la pareja, a los amigos, pero realmente uno a veces tal vez solo se ama a uno bajo cierto estereotipo, bajo cierto peso, bajo ciertas capacidades, ¿verdad? Si soy el mejor, si sobresalgo, si tengo el cuerpo perfecto, si peso lo que tengo que pesar, ¿verdad? Y yo realmente llegué a una época, y ahora lo digo y lo conté en el programa anterior, que estoy caminando 7 kilómetros diarios, y mucha gente me dice, ay, para bajar de peso, y la verdad es que es para mejorar mi capacidad pulmonar, porque se me estaba bajando el oxígeno al dormir a 50, y ahora desde que camino no baja a 85, y realmente no, yo me siento muy contenta con este cuerpo que tengo, lo amo, y amo que cumpla con todas sus funciones. ¿Sabes qué? Con el tiempo he descubierto que no es la medida, no es el 90-60-90, no son los músculos, no es la piel perfecta, no es la nariz respingada. Y cuesta mucho No son los aprender, atributos tampoco. exactamente, o sea, cuesta mucho aprender a amarse, y más cuando estás pasando por un proceso difícil, como por ejemplo un positivo en papiloma humano, un positivo en COVID. Cuesta mucho más amarte porque se te abre ese hoyo en el alma, en el corazón y en la mente, y como tú ya lo decías, ¿por qué a mí? Y previo a una infidelidad en Mucho pareja, ¿verdad? más doloroso. Con una hija la segunda hija de 1 año, con todo lo que lleva eso, que son muchas mentiras, ¿verdad? Ujú. Muchos engaños, mucho decir, bueno, Y la mente empieza a hilvanar. y empiezan esas preguntas que uno no debería hacerse, ¿verdad? ¿Qué tiene ella que no tenga yo? ¿Por qué con ella sí se fue a vivir y conmigo no? Si tiene 2 hijas. ¿Y por qué será que ella también tiene BPH o a ella no se le desarrolló y por qué a mí sí? Si tengo 2 hijas, ¿por qué ella sí sale a pasear con ella y da todo el dinero allá y aquí no? Y mis hijas con el mismo uniforme 2 años. Obviamente, Ahí es donde te cuesta tanto encontrar el amarte, propósito y encontrar el encontrar propósito. un propósito, y porque es bien fácil cuando los libros dicen, la Biblia dice, ámate, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, primero tienes que amarte a ti mismo, pero cuando empieza a arrastrarte la vida de esta forma, uno dice, pero Y hay que bueno, amar ¿cómo a voy a ese amarme? prójimo también, ¿verdad? Sí, hay prójimos que no colaboran. O que colaboran de más donde no deben colaborar. Exactamente. Entonces, cuando te digo que somos el espejo sobre el cual nuestros hijos se reflejan, es eso, es que ellos sientan, a veces se nos enchina la piel, se nos paran los pelitos. eh, yo siempre les digo a mis hijos, voy a estar con ustedes en primera fila para lo que sea, para lo que sea, y siempre espero que pase lo que pase, ellos vengan a mí. Y a veces es un tanto difícil eh, el que eso suceda, el que eso pase, porque a veces no expresamos nuestras emociones, a veces no expresamos lo que tanto duele la vida, lo que tanto te alegra en la vida, lo que, eh, bueno, a veces mal utilizado tal vez, pero sí es verdad el esfuerzo y el sacrificio que uno de mujer hace por crear un hijo. Y el
por ejemplo, yo puedo hablar por mí, el no quererme ver vulnerable y elegir la ira, porque obviamente si se me desarrolló en el hipertiroidismo la ira era porque realmente yo después me di cuenta que yo prefiero elegir estar enojada, muy enojada, a tener que llorar o que alguien me vea vulnerable. Para mí eso es Fatal. ni siquiera mi mamá, o sea, ni siquiera me siento un pilar tan invencible que no debe ser así, que no está Pero bien, te ¿verdad? apuesto que tu mamá es tan sabia y te conoce tanto que sabe que estás en ese proceso de ira y sabe, a Vivi algo le pasa. Sí, ella sabía que había mucho dolor detrás de. Me costó mucho irlo sacando, todavía lo sigo sacando. Hay noches que lloro y yo digo, bueno, si tuve un día genial porque estoy llorando hoy. Estoy llorando por lo que no lloré, probablemente. Mis hijas no me gustaban en ese momento porque estaban muy pequeñas, entonces lloraba yo y era como... Y obviamente no entendían qué estaba pasando. Siempre he hablado con la verdad, he contado el proceso desde mi verdad, porque hay dos verdades, a lo mejor al papá no le va a encantar. Eso, eh, ese hoyo profundo en la vida familiar, personal, de mamá, sí sirvió para rendir frutos, aunque se oiga fatal, pero realmente ha traído muchos cambios positivos en la vida de mis hijas, en la vida del papá de mis hijas, como papá, ¿Puedes como decir que persona. todo obra para bien? Sí, y puedo decir para mí también, me siento ahora muy contenta, crecí en muchas cosas, sé que hay mucha gente que dice, ay, te va muy bien, todo te ha salido muy bien, y pues gracias por este espacio para poder contar un poco, ¿verdad? No todo es perfecto. Lo que más piensen que brilla es porque es como realmente un diamante, ¿verdad? O sea, detrás de hubo mucha presión, hubo muchas noches en vela, muchos llantos, hubo el tener que manejar la ansiedad que todavía la tengo y que el ejercicio ha ido un montón. Y que hoy puedes estar sentada aquí resplandeciente, reluciente, pero solo tú y tu almohada sabes qué pasó anoche. Exactamente, y ¿Verdad? puedo Porque a decir que veces, ahí sí que como dicen, las redes no son la verdad, no son lo que sucede. Nadie conoce el interior de la puerta de nuestra casa para adentro, de la puerta de nuestro corazón, lo que estás viendo aquí hacia adentro, qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que estás pasando. Y todas esas emociones nos ayudan también a nosotros a educar a nuestros hijos con un gran propósito, sin ¿verdad? duda, Enseñar que pues necesitamos valores y valores muy bien fundamentados para que el día en el que tropiecen, ellos inmediatamente se den cuenta de qué es lo que está pasando. y el hecho de que alguien nos haga mal no significa que nosotros debemos de actuar de la misma manera. A lo mejor no actuamos o reaccionamos de la mejor manera, pero no debe ser igual, ¿verdad? Intentar que todo ese dolor al final tenga un propósito, un crecimiento. Y yo sí lo he llevado muchas veces a oración y creo que por eso era un tema tan importante, porque yo sí soñaba siempre con ser mamá. Obviamente no bajo este plan de que soy mamá soltera, me hubiera encantado casarme, pero a veces las cosas no salen y no dependen solo de uno, ¿verdad? Pero al final tiene un propósito y siempre sí se lo he preguntado y creo que nos pasamos entre el corre-corre de las pachas, los pañales, los colegios, el día a día y nos hemos preguntado realmente cuál es el propósito de nuestra maternidad, porque nuestros hijos tienen un propósito aquí, ¿verdad? Y Así entonces, es. ¿cuál es el Y, propósito de y la que maternidad? sabes que desde tu historia, lo que tú nos has contado, cuando pones en la balanza la función de él como papá, ha sido de así en casi, Sí, la ¿verdad? verdad, Ha colaborado muchísimo, probablemente como pareja no, pero ha sido un buen ejemplo de papá. sin duda, y las cosas que no estuvieron tan bien, porque hubo cosas que no estuvieron bien desde el principio, a raíz de todos estos problemas, incluso legales, porque además de la enfermedad también tuve que lidiar con demanda de pensión alimenticia. Ya les conté que estuve en la cárcel una noche por amor, que todavía sigo sin terminar de contar la historia, ya será otro Un día, día viví en la porque... cárcel, por favor. Copa y menstrual 2. acaba. Y al final estuve en lugares que nunca pensé estar, pero puedo decir hoy que si no hubiera pasado esa noche en tribunales en Carceleta, no hubiera aguantado 12 días hospitalizada en el general prácticamente para salvarme la vida, ¿verdad? Entonces, justamente en el hospital entendí que el propósito de esa noche
tenía un propósito mayor de resistencia para poder sobrevivir, ¿verdad? Que quisiera que me contaras cuánto tiempo después entendiste cuándo fue el propósito de esto, de esa noche, pero tenemos que ir a una breve pausa y me voy con este pensamiento. Dice, una no es madre, se hace madre en el camino. Se hace y se deshace y se rehace de los pedacitos que te quedan. Maternar el trabajo con la mayor entrega que he realizado jamás, a la vez el que más me ha costado, el que más he entregado ha sido el de ser madre. Así que breve pausa y continuamos conversando con Vivi Mateo de Acosta. Ya volvemos. Seguimos conversando con nuestra invitadísima de hoy. Quiero agradecerte de verdad por abrir tu corazón. No es fácil, no es No. fácil abrir el corazón y sentir cuando haces así y te sientes esas cicatrices que la vida te ha dejado, pero al final de cuentas las cicatrices son lindas porque te recuerdan todo aquello que has vivido y si estás viva hoy es porque lo superaste. Así Entonces, es. hoy hablamos no de emprendimiento, hoy no hablamos de bisutería, pero igual quiero que nos dejes tus datos porque es el mes de la madre y sería un hermosísimo regalo para todas las mamás el que puedan tener un regalo personalizado de parte de Vips. Y también tenemos unos regalitos ahí que ustedes van a poner las dinámicas. Pueden encontrarnos en la página @vipsguate y en el teléfono 4294-5640. También tenemos 2 tiendas físicas. Una es Mayacat, que está en el interior de Casa Colibrí, zona 1. Y la otra está en el Centro Comercial Los Próceres, local 232 de Jimena Artesanal. O bien hacen su pedido en línea. Tenemos hermosos accesorios con fotografía, lindas frases para mamá. Y las de fotos es lo que más se vende en este mes de mamá, ¿verdad? Y hay que recordar todas esas cosas que hace mamá por nosotras y cuando ya somos mamás, creo que podemos dimensionar más esos sacrificios, esos esfuerzos y también lo costoso que es ser mamá, porque es muy costoso esta profesión. ¿Cuántas veces decíamos cuando tú y yo éramos adolescentes, ay, mi mamá? Y las mamás le respondían a uno, ya vas a ver cuando seas mamá. Y entonces te das cuenta que pasan los años, te conviertes en mamá, pasas por muchas dificultades, por muchas alegrías, por muchos cumpleaños por celebrar, que el pastel, que esto, que el otro. Muchas de mis amigas están este año con la emoción que sus hijas cumplen 15 años, la emoción del vestido, que la degustación, que si va a haber fiesta, que si va a haber viaje, que si mejor no hacemos nada. Pero definitivamente somos mamás y todo lo que hacemos lo hacemos por amor. Así que maternidad con propósito es nuestro tema de hoy. Antes de irnos a la pausa te decía, ¿en qué momento entiendes el propósito, el para qué de las cosas que te han pasado? 3 años pasaron desde que pasé una noche en Carceleta a que pasé 12 días en el general. Coincidentemente o por obra de Dios más bien, fue en el mismo mes, un 18 de agosto del 2018 pasé una noche en Carceleta y un 12 de agosto del 2021 entré 12 días al general y creo que agosto es el mes que me cambió la vida. En 2 ocasiones es el mes que me ha dado como muchas oportunidades, ¿verdad? Eh, Creo que mi hija grande dice que tengo más días que un gato y que al final todo parece que sale mal, pero siempre me termina saliendo bien, dice ella. Entonces que no hay que preocuparse mucho como por las malas rachas, porque al final todo sale bien. Y pues igual se vale contar la historia, hay que contar la historia. Eh, Fueron procesos largos, obviamente de mucho impacto en la vida, ¿verdad? Pero a veces hace falta impactarse de esa manera para despertar y para decir, pues estuve en Carceleta, tuve varios problemas legales, previo a eso, antes de embarazarme de mi primera hija, tuve un gran accidente también de auto. Entonces pasan a veces muchas cosas y digo, sigo viva.
El COVID sí fue sumamente agresivo y conozco a alguien que lamentablemente perdió el 80% de su visión y perdió la capacidad motora y tenía el 67% de oxígeno y a esta mujer la intubaron y a mí no. Entonces cabe decir o preguntarse, ¿verdad? ¿Cuál es mi propósito o tengo que tener un propósito? Y parte de eso es hablar abiertamente de ciertos temas que uno no quiere hablar porque también puede vulnerar la privacidad de la otra persona, de la expareja, de los hijos, ¿verdad? Pero sí me he dedicado a poder decir que el virus del papiloma humano existe, que se tienen que revisar, que se vacunen, que es importante contárselo a sus hijos y que en la vida hay muchas adversidades, pero el propósito es más grande mientras más adversidades hayan, ¿verdad? Y que sabes que somos personas completas, pero a la vez complejas, ¿verdad? No venimos a este mundo pensando que me va a pasar esto, que me va a pasar el otro, que va a pasar aquí, que va a pasar allá. Y vivimos toda una vida inculcándole valores, respeto, vivimos corrigiendo a nuestros hijos, vivimos tratando de mantener la calma en esos procesos complicados y difíciles por ellos, ¿verdad? Pero llega un momento en que el crecimiento es mutuo, ¿verdad? Cuando vienen estas catástrofes, cuando vienen estas grandes heridas y te acaban de suturar, lo mejor es decirle a los hijos, mírame, aquí está, me acaban de suturar y entonces el crecimiento es mutuo y cada vez, pues como Dios es nuestro alfarero, ¿verdad? Te va formando de una forma totalmente diferente a tal punto que también transforma la vida de tus hijos. Y esas miradas, ¿verdad, Ali? Esas miradas que cuando miras esas caritas que van creciendo Ujú. y que definitivamente dices, valió la pena, porque yo veo, gracias a Dios, mis hijas saludables, veo que han crecido emocionalmente porque ambos papás a raíz de estos problemas compartidos y otros separados, ¿verdad? Cada quien con sus propias enfermedades, hemos podido crecer y siempre es muy difícil, aunque haya un acompañamiento de familia, de psicólogo, de la iglesia, de Dios. Creo que al final siempre sí es como dicen, solo Dios puede sanar los corazones, restaurarlos, restaurar los hogares y las familias. Y eso va más allá de una relación en pareja, ¿verdad? Porque familia siempre van a ser los papás y los hijos. Y que pase lo que pase, él siempre va a ser el papá de ellas. Y lo veo en ellas, ¿verdad? Todos los días, ve usted o no. Y la capacidad de poder aprender a perdonar y ganar virtudes. Y por eso es lo que hablamos en el tema anterior de que ser madre es una gran profesión, porque realmente es cultivar a veces muchas virtudes que creíamos tener y no tenemos, o que ni pensamos llegar a tener y Dios nos las regaló. Y es muy importante preguntarnos, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de mi maternidad entre pañales, llantos, entre problemas? Porque conforme crecen, como dicen, hijos pequeños, problemas pequeños. Así Cuando dice mi crecen, suegra. hijos grandes y algunos entran en la adolescencia y muchas mamás pueden estar ahí escuchándonos y lamentablemente están lidiando con hijos que tienen problemas de adicciones, ¿verdad? De cualquier tipo, a las drogas, sexuales, etcétera. O esas mamás tan admirables también que tienen hijos con capacidades diferentes, ¿verdad? Y que también es un gran propósito de vida y que pueden estarnos escuchando o escuchar igual mi historia y soy muy afortunada de tener hijas muy sanas, ¿verdad? Con todas sus imperfecciones, pero muy sanas. eh, y decir, ¿verdad? Y el impacto que tenemos también en sus emociones, en sus crianzas, en el ejemplo que le damos si no funcionó una pareja y qué otra pareja tenemos y ellos están viendo, ¿verdad? Wow, de verdad es una responsabilidad muy grande. Y que definitivamente la maternidad es una aventura aún no escrita. A mí me gusta mucho la película de Up, ¿verdad? Porque pues ellos dos desde chicos planean el viaje y nunca sabes qué es lo que va a pasar, porque al final Eli muere y él Qué triste. va a Iguazú a cumplir el sueño que tenían juntos. O sea, definitivamente es una aventura, no sabes qué va a pasar, no sabes cómo van a ser las etapas de cada uno de tus hijos. Contaba yo fuera del aire de cómo fue mi maternidad con mi hijo menor.
un tanto difícil, pero hoy te puedo decir que es un joven, es un adolescente totalmente pleno, responsable, independiente, y creo que ahí es donde creo yo en el propósito, ¿verdad? Y algo que mi mamá siempre me decía, jamás en la vida dejes de orar, porque aunque no veas por lo que estás orando hoy, ellos en un futuro, cuando sean adultos, cuando sean ya viejos, probablemente tus ojos no lo verán, pero tus oraciones van a ser cumplidas. Entonces, definitivamente, pues la maternidad es una aventura. Hay partes de la maternidad donde son esos momentos plenamente felices, el verlos soplar la velita del cumpleaños, el verlos felices destapando su regalo de cumpleaños, pero todo ha sido un proceso de formación, de educación, de valores, de respeto, de corrección, de muchas veces nosotros como madres pedir perdón por nuestros arrebatos, por nuestras locuras, porque a veces por perdemos el nuestros respeto gritos. hacia ellos, ¿verdad? Porque una vez una amiga me decía que era bien importante hablarles o dirigirnos a nuestros hijos como cuando nos dirigimos a nuestra mejor amiga, por ejemplo, con amor, con respeto. Y muchas mamás, eh, pues llegan a casa y explotan con los hijos y rematan con ellos. Y lo que menos hay es respeto. Y entonces va creciendo ese niño con esas heridas, con esos dolores, a convertirse eh, en un adulto con muchas heridas. Y también a veces lo vemos en la casa, ¿verdad? Que ser estricto será lo mejor. Obviamente hay que aprender a equilibrar y uno nunca deja de aprender a intentar tener equilibrio, ¿verdad? Porque entre no serlos tan estricto como para dañar su corazón y no ser tan blando como para no poder educarlo, ¿verdad? Entonces uno siempre se pregunta y se repregunta dónde está ese punto medio ideal para cada hijo, porque obviamente todos los hijos son diferentes. Creo que mi hija grande es como que se mete en su burbuja y como que se pusiera así, y es como, ay, mamá, ahí está, y me está regañando. En cambio, la chiquita ve que yo ya estoy molesta y solo una mirada y ¡fum! Se va a hacer lo que tenía que hacer, que se le había olvidado, o sea, como que, y todos reaccionan de diferente manera y es bien complejo poder conocer nuestra personalidad, porque a veces no la terminamos de conocer, y conocer la de nuestros hijos, ¿verdad? Para poder educarlos y Esa fusión es tan complicada. Sabes que yo, pues hemos hecho muchos comentarios acá con invitadas psicólogas y hemos hecho programas de cuando la mamá, por ejemplo, está en la etapa de la menopausia y está criando un hijo adolescente. Imagínate ese choque tan terrible que hay, pero todo tiene un balance en la vida y el adulto a cargo somos nosotros. Entonces, es de correr esa milla extra como mamás, de comprender el lenguaje del amor de cada uno de nuestros hijos, de comprender la forma de ser. Tú lo dices, yo por ejemplo con mi hijo mayor, él es todo, sí, ma, está bien, ma, sí, ma, sí, ma. En cambio, mi hijo pequeño, él pregunta y cuestiona todo, por qué, para qué y de qué. Entonces, he aprendido a lidiar con eso. Al inicio me molestaba, yo decía, porque sí, y ya. Pero después entendí de que, y no hay pues más que decir. es bueno, hoy que él tiene casi 15 años, yo digo, pues qué bueno que se cuestione, que pregunte por qué, para qué y de qué. Hoy es que lo agradezco y lo agradezco muchísimo. Claro. Y le digo a mi hijo mayor, no siempre hay que quedarse uno callado. Cuando uno no fue, no fue. Y uno lo dice. Claro, y aprender cómo a comunicarnos asertivamente. Yo estuve como en muchos cursos, creo que también eso me ayudó mucho en el proceso, no estar sola, ¿verdad? Sino tener un enfoque, tener siempre, tengo una gran amiga que le quiero mandar un saludo, se llama Jackie. Jackie me presentó al primer curso y fue un curso de cómo sanar el corazón cuando tu marido te fue infiel. Ese fue como el primer paso, unado a sanar mi cuerpo de las cosas que estaban pasando. Ujú. Y eso me llevó como a otros cursos, ¿verdad? Un curso de comunicación asertiva. Obviamente tal vez en ese momento uno está en un remolino, pero cualquier cosa que pueda ayudarnos a crecer también emocionalmente y profesionalmente nos va a servir para poder tener ese propósito y
cambiar las cosas, ¿verdad? Y sabes qué? Que no es igual como cuando estás sola, porque Claro. simple y sencillamente quieres desaparecer mudarte al Tíbet, o que se abre una grieta en la tierra y simplemente desaparecer. Pero ¿qué te hace no hacerlo? Tus hijos. Ellos son parte del propósito de tu vida. Y la persistencia, ¿verdad? También esa virtud de seguir a pesar de las adversidades. Y luego de eso, pues ya empezó de verdad a salir el sol, ¿verdad? Porque luego del COVID llegué a estas tiendas con mi producto, empezó a crecer más mi marca. Entonces, bien dicen, después de la tormenta llega la calma y empieza a verse las cosas de diferente manera, ¿verdad? Ya pude establecer más mi negocio. eh, Creo que el mayor aprendizaje personal es que pude, como les dije, amarme tal y como soy, sin importar el peso, la talla, sino abrazar el momento que estoy viviendo, ¿verdad? Como dirían por ahí, resiste, sigue respirando porque esto también pasará. Así que, mi querida Vivi, el tiempo se nos ha pasado tan Volando. rápido, ya sacamos 2 temas más que vamos a conversar. Ha sido un gusto el poder platicar contigo, el saber un poco más de tu fase como mamá, como mujer. Conocemos mucho de tu mundo profesional y de emprendimiento, y gracias por abrir tu corazón a este programa. Sé que estamos edificando a muchísimas mujeres que hoy nos escuchan o nos van a escuchar después. Así que esto ha sido todo por hoy, y por supuesto para mí un gusto y un honor el poder compartir con ustedes a través de la frecuencia 105.3 y a través de todas las plataformas que existen en las redes. Así que será hasta mañana cuando volvamos a encontrarnos nuevamente con otro tema. Este mes de mayo, mes de mamá. Adiós. Hoy, todas estuvimos a la altura. Junto a María Alejandra recorrimos el mundo en tacones. Liberamos nuestra creatividad, compartimos nuestros conocimientos y escuchamos esa voz de nuestro corazón que nos dice: no lo olvides nunca, somos grandiosas. ¡Arriba, mujeres! Escuchaste El Mundo en Tacones.